Un saludo para todos, somos el grupo número 16. Vamos a hablar sobre dos personajes de la economía clásica y neoclásica. Vamos a hablar sobre dos economistas muy importantes, de los cuales tenemos a Adam Smith, quien es considerado como uno de los economistas clásicos más destacados de la historia, y de Alfred Marshall, el cual también es un economista, pero británico, y un pensador de la economía neoclásica, el cual tenía como objetivo el estudio del modo de la determinación del precio. Vamos a profundizar un poco más sobre Adam Smith. Buenos días. Para comenzar, debemos tener en claro varios aspectos sobre el pensador clásico Adam Smith, quien nació en Escocia en el año de 1723. Él poseía una prodigiosa memoria y vocación por el estudio, mismo que lo llevó a convertirse en un gran economista, filósofo y moralista de la Ilustración escocesa, también considerado como uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Pero ¿por qué se lo conoce de esta manera? Para responder a esto, podemos tomar como ejemplo su obra más conocida, la cual lleva el nombre de Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Aquí se trata el desarrollo de teorías económicas sobre la división del trabajo, mercancías de trabajo, moneda, mercado, precio de las mercancías, salarios, beneficios y acumulación del capital. También debemos tomar en cuenta que aquí expuso su análisis sobre el origen de la prosperidad de países como Inglaterra o Países Bajos. También examinó diferentes sistemas de economía política, en particular el mercantilismo y la fisiocracia. Asimismo, desarrolló la idea de un orden natural. La publicación de esta obra tan importante llamada Riqueza de las Naciones se dio en el año 1776, por el que fue una obra pionera que cambiaría el paradigma económico de la época. Este argumento sugiere que la prosperidad de un país no está determinada por su abundancia de oro y plata, sino por la producción de bienes y servicios. Smith defendió la importancia del libre comercio y la propiedad privada en el mercado, e instó a los gobiernos a adoptar políticas fiscales liberales. La publicación de Smith proporcionó una descripción detallada de su conocida teoría de la mano invisible. El economista al principio no creía que su obra iba a tener mucho éxito, pero en poco tiempo lo tuvo, inspirando reformas de tipo liberalizadora, comerciales y fiscales, dicho libro por el cual existe la posteridad que le llevó a ser reconocido como es hasta hoy. Y para tener un poquito más claro este tema, invito a Christian Kondo. La principal aportación de Adam Smith es el análisis del mecanismo, mediante el cual el libre juego del mercado entre los diversos sectores de la economía genera el máximo beneficio económico del conjunto. Como consecuencia, se mostró siempre contrario a cualquier intervención o regulación de la actividad económica, reduciendo el papel del Estado al de garante. La riqueza de las naciones es un trabajo profundamente influyente en el estudio de la economía y examina exactamente cómo las naciones se hacen ricas. Smith defiende que al permitir que las personas persigan libremente su propio interés en un mercado libre, sin regulación gubernamental, las naciones prosperarán. Adam Smith se opuso al mercantilismo al considerar la riqueza de una nación como la producción anual de bienes y servicios, las cosas necesarias y útiles para la vida, en lugar de las reservas de metales preciosos, y a la escuela fisiócrata al descartar la tierra como el origen de toda riqueza y proponer en su lugar el factor trabajo. A este respecto, incidió en la especialización como el determinante de la capacidad de una sociedad para aumentar su productividad y, en consecuencia, su crecimiento económico. Antes de su muerte, Smith había ordenado la destrucción de la mayoría de sus otros manuscritos inéditos, entre los cuales probablemente se encontraban sus conferencias sobre la religión natural y sobre la jurisprudencia, lo mismo que sus lecciones sobre retórica. La mayor parte de este material probablemente se perdió para siempre. Adam Smith
Murió en Escocia en 1790, defensor del liberalismo económico y de la filosofía sentimental, del sentimiento moral. Es considerado como uno de los fundadores de la economía crítica. Marshall. Alfred Marshall nació en Londres, Inglaterra, el 26 de junio de 1842. Él fue un economista exitoso, fundador y además figura principal de la llamada Escuela Neoclásica. Fue considerado precedente de la economía del bienestar. Su más grande contribución fue estructurar las teorías económicas clásicas y el avance del concepto de la utilidad marginal. Además de esto, Alfred Marshall resaltó la importancia del estudio y análisis meticuloso y la necesidad de adaptar las teorías a los nuevos sucesos. Entre sus obras destacadas y más importantes tenemos la llamada Principios de Economía del año 1890. El mismo que fue durante muchísimos años el principal y además más importante libro de economía en todo el mundo. En esta obra, Alfred Marshall construyó su teoría del equilibrio económico particular sobre el fundamento de una procreación biológica de la vida económica misma. La contribución de esta obra se presenta resumida en 5 puntos. En primer lugar, da fin a una antigua controversia referente a la determinación del precio y el papel que en esta participaban la demanda y el coste de producción, con conceptos gemelos de oferta y demanda. Marshall además establecía los elementos necesarios para demostrar la formación de los precios. A continuación, nuestra compañera Alison Ramírez va a profundizar un poco más sobre el tema. Como bien nos decía Marshall en su libro Principios de Economía del año de 1890, cita: si el valor está determinado por la utilidad o el coste de la producción, sería tan razonable como discutir si en unas tijeras es la hoja superior o la inferior la que corta un trozo de papel. El estudio económico a lo largo de los años fascinó a cientos de personas y se llevó a cabo la importancia para la sociedad para un sistema económico cada vez más estable, que condujo a un examen más profundo sobre este tema. En ese entonces los científicos parecían contribuir al desarrollo de la sociedad, tal como lo hizo Alfred Marshall en 1990, audiencia del libro Capital, los principios de economía, que fue el principal de los textos de las facultades alrededor del mundo durante muchos años. Marshall también comenzó con la investigación de productores y consumidores y el comportamiento de la economía basado en eso. El concepto de elasticidad, propuesto por Marshall para bienes y servicios, es una de nuestras mayores contribuciones a lo que es la economía hoy en día. La elasticidad del bien es la sensibilidad de este bien a cambiar los precios, o sea, a ver una variación. Como ejemplo tenemos que si hay productos elásticos muy sensibles y hay pocos productos sensibles e inelásticos, pero ¿qué son los bienes sensibles? Son aquellos que, por ejemplo, si el precio aumenta, la cantidad requerida disminuirá. Y pocos bienes sensibles son aquellos que aunque el precio aumentara al bien, aún comprará o consumirá casi lo mismo. Bueno, en lo recopilado de todo lo que han indicado mis compañeros, llegamos a la conclusión de que queda muy claro de que Alfred Marshall fue el mejor pensador de la economía neoclásica, pues nos habla sobre el coste de producción y cómo nos ayuda a la determinación de los precios. Por su parte, Adam Smith fue una figura muy significativa en el desarrollo de la economía moderna, dado que lanza su publicación del libro de la riqueza de las naciones, el cual tuvo un gran impacto muy significativo en el desarrollo y la evolución de las teorías económicas. Con todo lo explicado, podemos llegar a una conclusión de la investigación que hemos podido brindarles. Muchas gracias.